la siembra, vamos a llamarlo así, en el endotelio, ¿no? Pero volviendo a lo que me corresponde, eh, la decisión de hacer la catarata sola, déjenme arrimar esto aquí ok. La extracción de catarata sola o combinada con cirugía endotelial. Ok. Bueno, como sabemos, la queratoplastia endotelial eh, no es que ha sido reemplazada la queratoplastia penetrante, pero si específicamente tenemos un daño endotelial, por supuesto que lo que tenemos que trasplantar es el tejido que está lesionado, y eso lo hacemos con un DISEC, un DIMEC, específicamente en la distrofia de Fuchs o en una queratopatía bulosa pseudofáquica. Y bueno, no es repetirlo, muchos lo sabemos, no sé si en la sala hay residentes, pero la popularidad de que crea esta cirugía es que tenemos una recuperación visual muy rápida, el procedimiento, eliminamos el procedimiento de cielo abierto, lo hacemos a través de una incisión pequeña y tenemos menor astigmatismo. Hay que tomar en cuenta, como ya lo habló Oscar, que en una distrofia de Fuchs, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Valores como son la paquimetría, que ahorita vamos a distinguir, y lo que te expresa el paciente. Su visión borrosa a través del día nos va a indicar que tiene una disfunción endotelial, el deslumbramiento, pero también eso puede ser una catarata. Entonces es importante tomar en cuenta que mucha gente a veces no toma en cuenta la paquimetría. La paquimetría es la medida de la salud corneal y además de la función celular, porque nos mide la fisiología corneal. Entonces tomar en cuenta que menos de 1000 células y una paquimetría mayor de 600, 640 son signos de descompensación. Ahora, ¿decido hacer un procedimiento solo o combinado? Bueno, hay que tomar unos factores en cuenta, y esos factores a considerar es la severidad de la patología, el grado de la patología, y entonces son pacientes que pueden tener una alteración de la paquimetría, es asimétrico, tienen edema epitelial, visión borrosa y edema microquístico. Ahí yo haría ya un procedimiento combinado. Ahora, si yo tengo un paciente individualizado, que es un paciente que no solo le mido la agudeza visual, el tipo de catarata, la necesidad visual y la expectativa visual del paciente, entonces ahí probablemente me puede cambiar qué le hago o no. En estos momentos entra mucho en boga hacer un DIWET, y probablemente yo para hacer un DIWET, aunque hay muchos trabajos, es un paciente que tienes que escoger muy bien, puesto que en estos momentos, situación país, si a tu un paciente le dices que le vas a hacer la cirugía de catarata y que le vas a quitar parte del endotelio y vamos a ver qué pasa, entonces quirúrgicamente puede ser un problema para ti. Aquí tiene audio el video, pero bueno. En un paciente que tiene una catarata significativa y que tiene unas gotas leves, probablemente como el paciente puedo sacarlos haciendo una cirugía de faco con todas las medidas, eh, tomando en cuenta el tiempo de faco, el viscoelástico, entonces tengo que advertirle al paciente que le voy a hacer un procedimiento quirúrgico y protegiendo muy bien el endotelio. El DIWET, el DIWET lo están haciendo con una agudeza visual de 20-50 visión, que, oye, meterte a un paciente con una agudeza visual de 20-50 tiene que tener una catarata que lo justifique. Entonces, ok, se lo puedes hacer y vas a hacer, no sé si hay duda de lo que es DIWET, si lo han visto. El DIWET es un procedimiento que, si se traduce, es DSM stripped sin endokeratoplastia. O sea, se hace la cirugía quitando el endotelio 4 milímetros centrales, y la idea del procedimiento es que las células de la periferia van a prolongarse hacia el centro y mejora ese endotelio. Entonces, hay dos trabajos, hay un trabajo muy bueno que ha presentado la doctora María Teresa Iradier, incluso con dos residentes venezolanas. En este momento, una es Verónica, son residentes de Lavao, bueno, ya son oftalmólogos,
presentaron este trabajo en el europeo y en la academia el año pasado, y ellos utilizan, o ellos hicieron el trabajo en pacientes que le hicieron facomulsificación, colocaron el lente, y en los 4 milímetros centrales hacen la desematorrexia. Hay unos pacientes que le colocaron el ROC inhibidor, que es el rupasudil, en esos pacientes que respondieron poco en el tiempo. También existe este trabajo, una charla que tiene la doctora Catherine Colby, en donde ella muestra, ella fue una de las primeras que inició la desematorrexis sin queratoplastia, y ellos tienen una casuística más grande, pero fíjense que siempre hacen en pacientes de 20-50 de visión, y le hacen la cirugía de FACO, colocan el lente y posteriormente hacen la desematorrexia. Ahora, ¿por qué sirve? O sea, la traducción de stripping es pelamiento, pero a mí la verdad que el término de pelamiento de la DESI me suena así como feo, pero bueno. El beneficio, ya va que se pasó la charla anterior, no regresa, pero el beneficio de hacer el DSM stripping es que esas células de la periferia, cuando tú quitas el endotelio y la DSM lesionada, esas células tienen la capacidad de la periferia de irse. Ahora, ¿sabemos si es que esas células se están propagando o se están yendo hacia esa zona? Eso es un término que todavía no sabemos. La casuística hay que verla en el tiempo. Incluso discuten de si hacer una caxilorrexis más grande, una desematorrexis, perdón, más grande o más pequeña. Entonces no hay un valor exacto. Ahora, si este paciente necesita una cirugía corneal y una cirugía de catarata o ambas, cuando combinas la cirugía de catarata, hay quienes hacen el procedimiento de catarata solo y 4 semanas después hacen la cirugía endotelial. O se realizan los dos procedimientos simultáneos. Situación país nosotros, probablemente es más difícil hacer un procedimiento y a las 4 semanas volver el paciente por costos en parte. Pero si uno hace la cirugía de catarata previo al endotelial, pudiera ser mejor en aquellos que se inician, puesto que tú tienes un lente más estable. Si el lente, por supuesto, para hacer la cirugía endotelial, lo ideal es que tengas un lente en su posición, en el saco, y así tendrías menos presión vítrea, y cuando inyectas el botón corneal o cuando lo insertas, es más fácil. Ahora, el paciente amerita cirugía corneal solamente si el paciente no tiene una catarata. Yo particularmente, si hacerle cirugía del cristalino o no, yo la hago, porque yo creo que, claro, tiene que ser un paciente muy joven, es difícil, pero si uno hace el endotelial solamente, le puedes inducir catarata, o si le haces la cirugía de catarata después, le puedes hacer un daño corneal. Entonces eso es algo que tienes que sopesar. Yo particularmente, probablemente, si es un joven y no decidiera hacerle la catarata, tienes que tomar en cuenta, es verdad, la edad y esa profundidad de la cámara anterior, para tú poder trabajar en un espacio que te dé para no tener daño ni del cristalino ni del endotelio. Entonces ahí se discute que le puedes hacer a un paciente joven nada más un DIMEC o un PIWED, que el PIWED es pre-DSM endotelia queratoplástica. Ahora, es difícil decidir. Yo particularmente hago los dos procedimientos en el mismo momento. Yo le hago catarata con endotelial, no hago primero un endotelial y después la catarata, no, hago los dos procedimientos. Esto se los quise traer, yo no lo he hecho, y probablemente sí en algún momento hice un caso, porque yo las córneas que me mandan el banco de ojos ya me la manda precortada. Entonces, puede venir un tejido más delgado y indirectamente estoy haciendo un PIDEC, que es que tengo endotelio y DSM parecido al DIMEC, pero lo que pasa es que es un poquito más grueso. Entonces, al ser un poquito más grueso, más rígido, es más fácil de meter en cámara anterior. DIMEC, no he hecho DIMEC,
Y por eso les digo que puede ser que lo hice indirectamente, fue porque el banco de ojos me mandó un tejido más delgado, pero la técnica de DIMEC requiere una curva de aprendizaje un poquito difícil, aunque ustedes van a oír que es muy fácil, que se realiza muy fácil, pero hay que tomar en cuenta que si para hacer un DIMEC el paciente no debe tener una capsulotomía previa, que la mayoría de las veces podemos tener pacientes que ya se le hizo la capsulotomía porque tenían una cápsula opaca y decidieron hacérsela, vitrectomía, y la cámara anterior debe estar lo más libre posible. Entonces, si el paciente tiene un tubo de válvula en cámara anterior o un lente en cámara anterior, no es lo ideal, porque cuando uno hace la cirugía, no me está corriendo, ok. Cuando uno hace esta cirugía de DIMEC, necesitas tener una cámara estrecha y que no tengas una presión vítrea. Entonces, fíjense que para que se desenrolle, vamos a llamarlo así, el tejido, como es un tejido muy, muy delgado, requieres que la cámara, prácticamente ellos dicen que plana, no es, pero prácticamente está muy estrecha. Entonces, es la manera de que se desenrolle el tejido en la cámara anterior. Por supuesto que si tienen compromisos de tubo o un lente en cámara anterior, no te vas a iniciar. Recomiendan más un DISEC que un DIMEC. Lo que les estaba hablando, la curva de aprendizaje, bueno, a mí también me llevó una curva de aprendizaje haciendo DISEC. Y yo creo que el DISEC, bueno, los dos, uno puede hacer una cirugía en 15 minutos, pero el manejo del aire en cámara anterior es una de las cosas que puede llevarte hasta una hora. Entonces, comparando DIMEC con DISEC, bueno, fácil no es. Rápida, tampoco lo es. Que probablemente es mejor, sí, bueno, se está discutiendo que es mejor porque es verdad, tienes un tejido más delgado, recuperas una agudeza visual muy rápida, pero creo que sin pasar por DISEC, uno ir al DIMEC no debería ser, ¿no? Entonces, quiero que vean esto. El cirujano debe encontrar su técnica de preferencia. Como les dije, yo hago ambos en simultáneo. Yo hago la cirugía de catarata y hago el endotelial, el DISEC. Como les dije, ven, el tejido viene precortado, lo hago combinado. He probado todo, he probado bucin para meter el tejido, he probado la pinza pull and through, tuve los inyectores, pero los inyectores, como todos en Venezuela, son de single use y uno hace sus arreglos para poder utilizarlo nuevamente, pero la verdad que me ha ido de la mejor manera utilizando el glide, y a través del glide yo inserto el tejido en cámara anterior, ¿no? Aunque me viene precortada, por supuesto, tomo el trépano para hacer el corte de la córnea, y generalmente, ahorita van a ver, bueno, este es un paciente pre y post. Es importante, como les dije, el manejo de la burbuja del aire en cámara anterior, que al comienzo de verdad que no es fácil por todas las complicaciones que podemos tener, como el bloqueo pupilar. Entonces, si es un paciente, como dije anteriormente, que tiene una catarata significativa, que gutas y el edema es mínimo, podemos hacer, como dijo Oscar, hacerle el procedimiento quirúrgico sin daño endotelial y advertirle al paciente. Y es importante, yo creo que advertir, porque yo les digo que no retrasen el procedimiento. Hace mucho tiempo todo el mundo, me llegaban los pacientes, no, doctora, que a mí me dijeron que me esperara para hacerme una triple. Y probablemente en aquel momento sí, bueno, porque le hacían la triple con penetrante, pero en estos casos es mejor no retrasar el procedimiento, porque ya al tú tener una cicatriz en el endotelio, la calidad visual, le hagas un DISEC o un DIMEC, puede estar disminuida. Como alguien preguntó por ahí, la técnica, bueno, por supuesto, minimizar trauma, protección endotelial, yo hago la cirugía endossacular, aunque, bueno, en este caso porque le estoy haciendo una cirugía de catarata sola,
pero el que después le va a hacer un endotelial no necesariamente tiene que ser endosacular. Pero sí, en este caso que lo que estoy es buscando protección, tengo que tener todas las medidas de incluso hacer un femtosecond o utilizar ultrachopper, y importante el uso del viscoelástico. Una cosa importantísima cuando lo estamos haciendo combinado es aspirar todo el viscoelástico antes de meter el tejido endotelial, porque si no, no vas a tener adhesión del tejido. Como perlas, bueno, la tinción azul tripán, aunque muchos discuten de que si tienes una catarata que es visible, describen de que el azul tripán se acumula en cámara anterior y a veces es difícil, sobre todo en DIMEC, porque ya el tejido de DIMEC viene con tinción. El tamaño de la capsulorhexis, generalmente la ideal es hacerlo ligeramente menor que el diámetro del lente, puesto que si están haciendo el procedimiento en el mismo momento, no se te viene el lente hacia cámara anterior cuando estás haciendo el endotelial. Como lente, la óptica grande, generalmente, posteriormente, ok, hizo uso miótico para cerrar la pupila, y esto hay que estar pendiente, porque tú cierras la pupila, pero después cuando pones el aire, tienes que estar pendiente que no te haga el bloqueo, y entonces tienes que dilatar cuando terminas el procedimiento. Con respecto al lente, se discute hidrofóbico, hidrofílico. Como yo uso solo aire, yo no pongo SF6, probablemente si tienes la necesidad de ponerlo, es mejor poner un hidrofóbico que un hidrofílico, porque se describe que se opacifica el lente. Pero generalmente lo hacen más en DIMEC, para que, como es un tejido más delgado, tenga más tiempo el SF6 en cámara anterior. Escoger el lente, generalmente yo uso monofocal, aférico es mejor, puesto que tenemos una afericidad negativa con el DISEC y tienes una disminución de la sensibilidad al contraste. Esto es importante, recordar que la adición de tejido que tienes en cámara anterior con un DISEC, tienes que calcular el lente a -1 o -1.25. Hay quienes lo calculan en 1.50, yo lo hago en 1.25 porque ya tengo ese cálculo, para que dejar el paciente hemétrope, lo más posible hemétrope, ¿no? Entonces, ahora, con respecto al lente, ¿vale la pena un lente premium? Esto es algo que yo he discutido mucho, y se mete conmigo mucho Juan Guillermo Ortega, porque sí, él describe que sí puede ponerse un lente premium multifocal en un paciente para hacer la endotelial a la vez. Ahora, probablemente este caso es un caso que tenía un lente multifocal previo, hizo un TAS y bueno, yo le hice un endotelial. Pero este es el resultado pre y post. Pero fíjense que era un TAS en un paciente con una pupila dilatada y con un multifocal. Ahora, en un endotelial tenemos una córnea clara, podemos eliminar las aberraciones ópticas que tiene esa córnea, funciona ponerle ese multifocal, la expectativa visual del paciente, el astigmatismo que me puede quedar o no. Generalmente yo tengo un astigmatismo de una dioptría que, como tomo puntos, al mes tiende a disminuir ese astigmatismo y lo puedo dejar en 0.50. Ahora, la cirugía endotelial es verdad que tiene una predictibilidad refractiva mejor que una queratoplastia penetrante por la cantidad de puntos que tiene. Pero yo particularmente ahí probablemente le hago el daño, le trato primero el daño endotelial haciéndole un DIMEC y posteriormente pudiera hacer una cirugía de catarata si el paciente quiere un multifocal. Ahora, yo no estoy de acuerdo, yo no lo pongo, yo pongo monofocal. ¿Qué pudiera ser? Probablemente un tórico. Y este es uno de los trabajos que tiene Juan Guillermo Ortega en ese caso, porque él ha puesto multifocales y tóricos en pacientes, pero con DIMEC. Con DISEC, la estabilidad refractiva que puedes tener no es tan rápida como el DIMEC. Entonces, si voy a poner un lente premium, probablemente prefiero ponerle un tórico que un multifocal. El mensaje a casa cuando tengo una cirugía combinada. ¿Cuándo es necesario la cirugía corneal? Bueno,
ya describí si el paciente tiene un daño endotelial, ya con un fallo con paquimetría y con cantidad de células, no espero. Combinada, la cirugía combinada, como les dije antes, dependería de la edad, pero generalmente yo lo hago los dos procedimientos en el mismo momento. El lente, como les expliqué, importante la respuesta hipermetrópica con un cálculo a menos 1,25, la capsulorhexis que tiene que ser un poquito menor del diámetro del lente para que capture, quede completo, y que el diámetro del lente sea más grande, la pupila miótica para meter el tejido, pero una vez que meto el tejido, después tengo que dilatarlo. Entonces, por ejemplo, este es el caso, fíjense, esta es una cirugía que el aire, milagrosamente, tardé menos de 15 minutos poner en el aire, pero yo he estado a veces hasta 45 minutos para que el aire me centre el botón. Este es un resultado, una paciente con una distrofia de Fuchs y un endotelial, y este es otro paciente. Fíjese que algo importante, bueno, a lo mejor lo vamos a hablar después, es que este paciente, si no me equivoco, debe tener por lo menos unos 2, 3 días de operado. Fíjense el tamaño de la burbuja. Está dilatado y es importante porque así no tengo un bloqueo pupilar. Algo que no les dije es que probablemente iniciando con DIMEC es ideal hacerles una iridotomía hora 6 para que no hagas bloqueo. Yo normalmente no hago iridotomía, pero en un DIMEC probablemente sí lo tendría que hacer. Creo que eso es todo. Eh, ¿Quito la pantalla o tú la quitas, Oscar? No, si quiere, pon el video tuyo, quita la pantalla. Stop share, que no llego al... No me sale el... Arriba dice ver opciones, de desactivar Sí, la... pero es que no, No puedes. no sé, no lo puedo... No, ya, stop share. Listo, entonces, déjame. Bueno, ahí pudiéramos tener un tiempo para discutir. Ángel lamentablemente no logró conectarse. Eh, yo creo que pudiéramos repetir esta sesión. No sé cómo estarían ustedes para hacerlo el jueves que viene, y aquellos que ya pudieran haber escuchado, vamos a ver si podemos ampliar un poco la capacidad del meeting. Este es el cuarto webinar que nosotros presentamos y es la primera vez que llegamos al tope máximo. Yo creo que como estamos todos en casa con el coronavirus, entonces estamos todos ávidos de información y de compartir, así sea en línea, ¿no? Si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer llegar por el chat o levanten la mano para darles el derecho a hablar. ¿Okay? Ahí alguien preguntó, ¿pensaría hacer una iridotomía posterior al cerrar la pupila? En DISEC no la hago, pero en DIMEC sí la haría. Y pero sí estoy pendiente, espero un rato y vuelvo a ver al paciente según el tamaño de la burbuja para que no haga el bloqueo. Porque ahí tienes un dilema. No quieres que el botón se caiga para no hacer un rebubleo o recolocar burbuja en cámara anterior. Eh, entonces, debes evaluar el paciente por lo menos a la hora y ver el tamaño de la burbuja y ver que no tenga un bloqueo y que dilate, porque el bloqueo pupilar sí es horrible. Bueno, Alejandra, yo te quería preguntar, ¿tú tendrías una edad límite o algo para pensar en hacerlo combinado o hacer la FACO únicamente con una FUX, digamos, moderada? Lo que pasa es que, fíjate, un paciente probablemente joven, bueno, yo creo que el paciente más joven que me llegó con una distrofia de Fuchs, el muchacho tenía 45 años. Yo decidí hacerle combinado de entrada y mejor. Es más, él se operó un solo ojo, el otro ojo está horrible y no se ha operado. Pero yo sí he visto, me han llegado muchos pacientes solamente con endotelial, el cual ha fallado.
Entonces, claro, ahí tú no puedes saber la técnica, si fue una técnica, el momento quirúrgico fue complicado. Entonces, por eso te digo, yo, edad como tal, ese es el más joven que he tenido, pero sí se lo hago combinado y prefiero hacérselo combinado. Bueno, no te va a llegar un Fuchs con 20 años de edad, probablemente. O sea, Claro, fíjate que en los últimos 2 años, que cuando yo también empecé a hacer endokeratoplastia, me han llegado Fuchs, pero aquellos pacientes que ya tienen una edad bastante, digamos, avanzada. Yo ya llevo 6 casos documentados, pues incluso uno de ellos fue el que mostré en la diapositiva, eh, inclusive ya con algunas microbulas, pero que posteriormente que le hago la cirugía de catarata únicamente, porque ellos no acceden a hacer la combinada y no le tienen miedo al trasplante y además la parte económica también prela, porque personas jubiladas que no pueden pagar la córnea afuera, y entonces decidimos hacer la cirugía de catarata nada más. Yo creo que por el propio hecho de retirar y ampliar la cámara y como que no estresar, no seguir estresando el endotelio, hay una mejoría de una estabilidad de ese endotelio. Y todos ellos son personas mayores de 75 años. Quizás en un paciente mucho más joven, yo sí haría la combinada de entrada porque ya tenemos unas microbulas o tenemos un endotelio bien comprometido y la expectativa de vida es mucho mayor. Pero como te digo, yo ya tengo uno de los pacientes que fue el primero que hice, que tiene año y medio, y en año y medio no ha tenido ni siquiera sintomatología de las microbulas, ni, claro, una visión que varía a lo largo del día, pero está feliz. La paciente está con 25, 20, 25, 20, 30, que quizás para esa edad y la función que pueda tener en su casa, una visión muy óptima. bueno, fíjate, yo tengo varios pacientes así, que uno le hice DISEC y el otro no. Le advertí que le hacía la FACO y que en nombre de Dios, que rezara mucho y todo, entonces probablemente tendría que hacerle un endotelial después. Pero depende mucho el paciente. Y uno tiene que cuidarse porque tú le explicas mucho y el paciente oye lo que él quiere oír. Lo que me interesa. Entonces, ahí probablemente esto de hacer la desematorrexis, ok, pudiera servir, pero nosotros no tenemos la condición después de ponerle a ese paciente un inhibidor para que esas células crezcan y todo esto. Entonces, probablemente me iría, es verdad, con una FACO con mucho cuidado. Es más, lo pongo hasta en el informe médico. En el informe médico le pongo, se advierte al paciente utilizando, o sea, eso es una cosa que uno no se debería poner, pero es que vienen con el cuento que después, ¿por qué tienes otro procedimiento? Entonces yo advierto con todas las medidas posibles de hacer la FACO con una gran posibilidad de una descompensación corneal. Pero te repito, el paciente oye lo que quiere oír. Yo particularmente le doy al paciente un instructivo explicando todo y el paciente no lo lee. Y explica todo, 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 pero el paciente no lo lee. Y el paciente después dice que no se lo dijiste. Entonces, probablemente es eso, o sea, un paciente, lo que tú me dices, un paciente mayor que sí, ok, le puede hacer solo la FACO, eh, no es para darme glorias, pero uno tiene que hacer una cirugía que lo haga un cirujano con Experimental. experimentado para poderlo hacerlo y que no tenga un daño. Y importante el viscoelástico, porque entonces también se ponen a usar cualquier tipo de viscoelástico y ahí viene la torta. Entonces, fíjate, por ahí me preguntó Julio Rubio, el contaje mínimo para un DISEC es que va a variar, porque, o sea, eh, es prácticamente lo que estamos hablando. Si el paciente tiene una catarata significativa y tiene un contaje de 1000, entonces, bueno, si eres experimentado y te haces tu FACO sin ninguna complicación, perfecto, a lo mejor no le hago el endotelial. Pero ahora, él también pregunta de cómo vienen las córneas, ese es otro tema. Por supuesto, nosotros solo estamos recibiendo córneas del exterior y sí, yo lo recibo de un banco en Kansas. Sí, básicamente también hay otra pregunta de Libe Isaola, que pregunta si el plan decidido es hacer desematorrexis, ¿calculas el lente intraocular en métrope o igual lo quieres dejar miope?
Yo lo dejaría un poquito miope. Yo lo dejaría un poquito miope. Sí, a lo mejor lo dejaría en -1 y total no va a perder mucho. Claro, porque le voy a poner un monofocal, no es que estoy pensando en ponerle un multifocal ni... Y una de las cosas bien importantes que yo creo que es lo básico es todo lo que se está investigando y las nuevas drogas que se están desarrollando a nivel genético y de modulación de RNA y mitocondriales en Fuchs. Inclusive hay unas que están ya en fase experimental, en una etapa fase 2. No sé si has leído algo de eso o estás al tanto. Sí, tengo, ya te voy a decir, por aquí tengo que eso se dijo aquí en el europeo, y Tony Aldave está utilizando una gota que es el amipretide, que es un tetrapéptido, el cual está dirigido directamente a la mitocondria, y eso es con la finalidad de que reduce ese oxígeno tóxico que se produce en la mitocondria. Entonces, están planteando, bueno, ellos lo están usando, unas gotas a base de este medicamento y ese es el que está en fase 2, para utilizarlo previamente en estos pacientes con distrofia de Fuchs como tratamiento previo. Porque fíjate que ellos, por ejemplo, con el inhibidor RO, ellos dicen que les fue mejor en aquellos pacientes con Fuchs de entrada, más no con un paciente con queratopatía bulosa pseudofáquica ya de tiempo. Entonces, es por eso que el DIWET lo hacen mejor ya de entrada, la FACO o sea, la desimatorrexis solo sin el endotelio, que en un paciente, ojo, eso es importante, en un paciente que tiene una queratopatía bulosa pseudofáquica ya de tiempo, no haces nada, porque pueden salir a inventar, hacer una desimatorrexis para que las células de la periferia crezcan hacia el centro. Eso no funciona. Otra de las cosas que estaban planteando es hacer un EMI-DIMEC. Entonces, trasplantan la mitad de un tejido solamente, que es difícil, ¿no? Pero solamente probablemente en el área dañada, y sí utilizar inhibidores. Entonces, hacen un corte del endotelio, pero colocan la mitad, nada más. También hubo uno de los trabajos revisando, inclusive ellos hablan de descentrar un poco el tejido corneal hacia la parte superior, ¿ok? Donde dicen que las células endoteliales pueden tener mayor capacidad de regeneración y aunado con el roquinase y con algunos otros medicamentos que están usando, les da mayor densidad de células endoteliales trasplantadas. No sé si has leído algo de eso. Sí, fíjate, no, de verdad que no había leído lo superior, seguí más, era periférico, pero no sé si me puedes poner pantalla para mostrarte algo aquí, que lo que pasa es que el roquinase, si ves el frasco, a veces hasta uno se asusta porque Comparte la pantalla, tiene deberías poder letras. hacerlo. ¿Yo lo puedo hacer? Sí. Ok, ya va. Aquí. Fíjense, este es el trabajo de la doctora Colby, que es una de las que tiene más casos. Y si ven el roquinase, ven que es un frasquito que daría miedo, pero aunque es japonés, no es chino. Pero el medicamento se llama Glanatec. Incluso como roquinase se ha utilizado en glaucoma. ¿Okay? Pero el problema de esto es el costo. Es costosísimo. No me acuerdo ahorita, pero me dijeron algo así que eran como $1000 y pico el frasco. Y esto es la otra que yo les comenté antes, que es el cultivo halogénico humano, que es tomar las células del paciente,
sembrarlo y después inyectárselo, pero esto es algo que este autor, que es Shigeru Kinoshita, pero es japonés, él está desde más o menos el 2013, 2012 realizando esto. El problema es que es experimental, ¿no? Aunque él lo ha hecho como en 3 o 4 pacientes, pero no es fácil uno decirle al paciente que le va a quitar un poquito de tejido y se lo lo va a sembrar y que lo va a introducir nuevamente en cámara anterior. Y fíjense, el paciente se coloca boca abajo por lo menos por 1 hora para que tenga el sedimento en córnea. La otra cosa que te quería mostrar, no sé si lo tengo aquí. No, no está aquí. Bueno. Y fíjate que el resumen en el europeo y incluso en la academia es seguir estudiando los ROC para ver el crecimiento celular previo. El problema ahorita es el costo. Y aplicarlo como tratamiento en gotas para el paciente sin hacerle o haciéndole la desematorrexia. ¿Qué concentración has leído que es la más efectiva, sobre todo en los trabajos de Kinoshita? ¿Tú recuerdas? Claro, esa sí, pero el problema es hacer el costo de la siembra de esa célula. Sería el problema principal. Y que te crezca, que tengas una línea celular que te crezca para volverla a inyectar en el paciente. Porque por supuesto es del mismo paciente, ¿no? Fíjate, la línea que tiene la doctora Colby es en estos pacientes que le hace solo la desematorrexia y utiliza el rupasudil, que es el ROG inhibidor. Fíjate Sí. cuántos casos hay. Entonces no hay una estadística grande como para todavía determinar a futuro la efectividad de esto. Aunque han visto en pocos casos, fíjate, tanto es la doctora Colby como la doctora Iradier ha encontrado una mejoría incluso hasta 20/20 de visión. Claro, de unos pacientes que tenían 20/50 y lograron, estoy buscando la foto la tengo aquí. Fíjate, este es el trabajo, la doctora Colby, ella es de Harvard incluso, está en Chicago. Mostró este caso y hace lo mismo que la doctora Iradier, hacen la FACO, 4 milímetros centrales del stripping de la décima, y fíjate, es un paciente de 20/50 visión que tenía un contagio de 655 y, perdón, una paquimetría, y logró 584, y fíjense, 15 meses después. Aunque ella describe que hay pacientes que eran poco respondedores y entonces a esos pacientes fueron los que le adicionaron el ROC. No sé, no he visto si hay... cierro la pantalla para que... ¿Hay más preguntas aquí? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer? Fíjate, aquí dice un doctor que 400 euros 5 ml Es sumamente del... costoso. Sí. Sí, para nosotros es difícil conseguir cualquier medicamento. Ya es complicado traer la córnea. O sea, yo probablemente me encantaría hacerlo, pero el problema es, tienes que escoger muy bien al paciente. Cultivos celulares, aquí Rafael dice cultivos celulares en Venezuela, creo que solo en el IBEX. Yo hice cultivo celular y lo hice en el instituto también, el instituto de la Universidad Central.
no me viene el nombre ahorita, que es el que queda subiendo por Bellomonte, el Instituto Experimental y esto. Y en el IBIC, yo hice mi trabajo en el IBIC, el trabajo de, del RISC cuando me gradué de oftalmólogo. Pero imagínate tú, EPA no es fácil hacer un cultivo celular. Requieres de el medio de transporte, el medio de crecimiento, tienes que verlo todos los días, entonces es algo que no es tan fácil. Y bueno, costo también. ¿Alguien más? No Sí, tengan miedo, pregunten. María Belisa está preguntando justamente cuál fue el contagio y la paquimetría del primer paciente presentado. El que presenté yo era un paciente que tenía 600 micras de paquimetría y más o menos el contagio celular estaba alrededor de los 900 células por mililitro cuadrado. Fíjate, déjame aquí, voy a otra vez a compartir la pantalla. Fíjate. Bueno, no sé si están cansados, les quiero mostrar esta paciente. Dale. Esta paciente me llegó a mí, una paciente de 55 años, y yo le dije que le tenía que hacer un trasplante endotelial, un DISEC con sulfaco porque tenía una catarata. Entonces, bueno, la paciente se perdió, no sé qué más, y después me regresa operada porque la operaron en Estados Unidos, porque el doctor de Estados Unidos le dijo que era mejor un DIMEC que un DISEC y que se lo iban a hacer mejor allá y todo este cuento. La paciente, por supuesto, regresa a Venezuela y yo la estoy controlando. Entonces, fíjense, le hicieron un DIMEC, es verdad, ok, pero no es una cirugía bonita. Fíjense la iridectomía que le hicieron, es la iridectomía. Y les debe haber hecho fíjense, la pupila les quedó irregular, tuvo dispersión de pigmento y es porque debe haber tenido un bloqueo pupilar. Este es el ojo derecho. Y la paciente tiene 3 meses de operada y porque todo el mundo dice, ay, sí, que el DIMEC recupera visión rápido, pero la paciente no llega a 20/60. Fíjense el ojo izquierdo. El ojo izquierdo, no, mentira, este es el ojo derecho, pero la dilaté. Fíjense que hizo sinequia, o sea que debe haber tenido una burbuja muy grande, o no sé si fue que le pusieron SF6 y hizo sinequia y porque debe haber hecho el bloqueo pupilar. Lo peor es que igual es el ojo izquierdo. Entonces, y tiene también pero ella fue a Estados Unidos y le dicen que no, que le van a hacer una capsulotomía. Y bueno, la verdad es que la foto, el video de repente no lo muestra, pero no es una opacidad de la cápsula posterior. Es probablemente periférica, si ustedes ven aquí, pero la paciente lo que tiene es pigmento en el lente. Entonces, todo esto viene a que no es porque le hicieron un DIMEC, era la maravilla del mundo. Probablemente yo le hago un DIMEC si verdaderamente sé, en una paciente joven con una expectativa visual altísima, me va mejor con un DISEC que un DIMEC. Creo que sí. Y en ese caso lo harías combinado igualito, no harías primero el DISEC Sí, y no, posteriormente sí. hacer la FACO si hace falta. No, ya tenía clínica y los dos ojos iguales. O sea, tenía clínica les quería mostrar otra cosa, era, por ejemplo, pacientes con, creo que tengo aquí, importante, pacientes con filtrante. Fíjate, este es un paciente, no sé si estoy pasada de tiempo, si estoy fastidiosa o... No, Ok. estamos
Vamos a aprovechar, le estamos quitando el puesto a Ángel. Fíjate, este es un paciente que me refirió un doctor. El señor es ingeniero, o sea, cuadriculado y con una ampolla filtrante gigantesca. Entonces, en estos casos, el manejo del aire también es un problema, porque fíjense cómo se llenó la ampolla filtrante de azul tripán. Entonces, ahí ustedes saben que tiene una fuga por algún lado. Entonces, de paso hay que hacerlo temporal, porque no le va, fíjate, la ampolla es tan grande que no podía ser hora 12. Pero importante es cuando inyectas el aire, estar pendiente que va a fugar. ¿Ok? No sé si en este video está lo de que meto el aire y termina de llenarse, pero estaba con eso si entraba con cánula o entraba con una aguja 30, o, porque de paso es un ojo hipotónico. Entonces ahí estaba chequeando que no hubiesen sinequias ahí, ¿no? Pero cuando infiltras el aire, entonces nunca tienes una presión buena para que el botón quede adherido. Entonces, este paciente lo tienes que ver más rápido porque yo no espero la hora. Si le pongo mucho aire, una de las cosas que puede ocurrir, fíjense que ya tengo la pupila cerrada, es que el aire se me vaya hacia atrás y tenga presión posterior. Entonces, hay que estar pendiente, sobre todo cuando son pacientes, bueno, en este caso es una filtrante, pero tubo en válvula en cámara anterior, yo no me gusta. Y si le voy a hacer un endotelial, el plan es que el tubo pasa para atrás, se hace vitrectomía, tubo atrás y endotelial. Fíjense que decido tomar un punto en la paracentesis. No sé si, aquí este es largo, este no está editado. Fíjense aquí ahora para poner el aire. Y es importante que la incisión quede sellada. Fíjense que sigue fugando por la herida, pero milagrosamente, o sea, el botón está pegado. Pero este es el que tiene, entonces ahí te entra la duda, pongo más aire, no pongo. Una de las cosas que puede ocurrir en lo que meto más aire es que o se me sale o desvío el botón. Sí. No sé si tengo, creo que aquí habían otros videos de otros casos. En cuanto a lo del tubo en cámara anterior, una de las recomendaciones que hacen también es tratar de hacerlo lo más periférico que se pueda, inclusive combinarlo con un corte dentro de la cámara anterior, dejándolo casi que Sí, pero sobre. ahí tendrías que tener un botón más pequeño incluso, o sea, el botón del endotelial que no esté tan periférico. Entonces, verdad, ahí sí pudieras incluso descentrarlo y hacer un botón no de 8.25, 8, sino 7.75. O, bueno, claro, también dependiendo del tamaño del ojo, ¿no? O sea, el diámetro de la córnea. Pero es para que después no tengas, o sea, yo te soy sincera, el tubo en cámara anterior es un cuerpo extraño que tarde o temprano me va a descompensar la córnea. Entonces, yo si le voy a hacer un endotelial, yo prefiero el tubo atrás, en paz clara. No sé si hay pregunta de eso. No, de eso no he leído nada, Okay. pero Rafael pregunta que si es un contraproducente utilizar el SF6 gas. Fíjate, yo no lo uso, pero dependiendo del lente que coloques es lo que se describe que puede opacificar. Entonces es mejor poner un lente hidrofílico y no un hidrofóbico. Pero como tal, si tienes seguridad para que el gas te dure más tiempo, dependerá del paciente. O sea, si es un paciente que necesitas que tenga más tiempo el gas porque no se puede ver o yo qué sé, pero yo con aire en 48 horas le dura el gas en cámara anterior, con normal, con aire normal pues. La preservación del tejido, pregunta ahí si es, no, él viene un botón, viene un casquete,
Lo que pasa es que ya está precortado con Fento el endotelio, pues. Pero él viene un casquete completo. El traslado, bueno, sí, situación país, gracias a Dios bueno, hasta ahora, porque no hay vuelos, pero llega en 3 días. Y trasplanto al 4.º día. ¿Y el manejo postoperatorio? Es importante en el caso de DISEC, yo no les retiro el esteroide al paciente. Yo se los disminuyo y probablemente después lo paso al loteprenol. Bueno, primero prednisolona, después loteprenol, pero sí veo que el paciente que le retira el esteroide, en lo que hace una inmunosupresión por algo, lo primero que ocurre es un rechazo. Fíjate que en DIMED, que se describe que menos posibilidad de rechazo hay, sí lo puede haber. Esta paciente que les mostré del DIMEC, la semana pasada empezó a hacer un rechazo. Y de esas cosas que me dice, doctora, siento algo raro, no estoy viendo tan bien. Y ella habló con su doctor de Estados Unidos y el doctor le dijo que ya pasara loteprenol. Entonces yo le dije que no, que yo prefería que siguiera usando prednisolona. Y es una paciente que probablemente le tengo que poner ciclosporina. Pero bueno, situación, país, ciclosporina, todo este rollo, ¿no? Entonces prefiero no retirarle esteroides tan temprano. Probablemente le dejo un esteroide, entonces ahí viene otra cosa, tienes que estar pendiente la presión, porque mucha gente, podemos hacer un trasplante y saber mucho de trasplante, pero el manejo del trasplante es importantísimo. No es que yo haga un trasplante y el trasplante se pierda. Yo de entrada al paciente le digo, disculpe, usted se casó conmigo. El paciente que no ves, ese es el paciente que, ese es el que se pierde. Y hace un rechazo, no se da cuenta y cuando te viene ya con una falla corneal. Aquí hablan de recolocar la lámpara hendidura. Lo he hecho en la lámpara hendidura, pero importante, depende del paciente, porque hay pacientes de pacientes. Ese paciente, por cierto, de la filtrante, se lo tuve que hacer en el consultorio, porque, bueno, era un sábado difícil, pero normalmente prefiero con tranquilidad, acostado y poner la burbuja en quirófano. Bueno. ¿No hay preguntas pendientes por ahí? Yo no veo, no sé si alguien quedó pendiente. Ahí sí Frida levantó la mano. No. Sí, yo le activé el... Ah, sí. Ok. Frío, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches, María Alejandra, buenas noches, Oscar, no sé si se escucha bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, ha sido un éxito la reunión del día de hoy. En webinars anteriores creo que el máximo que habíamos alcanzado era 74, si mal no recuerdo, Oscar. No, 90 Este, llegamos a tener en una, pero por parte de del webinar, no completo. Que yo vendí números, Sí. Se vendieron esos números allí. Bueno, excelente la convocatoria para el día de hoy. Y bueno, nada, sí quería hacer un comentario, Oscar, al caso que tú presentaste al principio, que tuviste una excelente evolución y veo que le haces un seguimiento maravilloso utilizando el Octoview, el OCT corneal. Si hubieses tenido la posibilidad en ese momento, tanto por un tema de país que estuviese en las condiciones mejores y las condiciones económicas del paciente, le hubieses hecho a ese paciente un endotelial viendo los resultados que tienes hasta ahora, y si tu respuesta hubiese sido es positiva, ¿cuál técnica hubieses decidido utilizar? Sí, yo lo hubiese hecho una combinada posiblemente, sin embargo, es lo que te digo, lo importante es hablar bien con el paciente y tener bien establecido cuáles son el pronóstico del caso, ¿no? Yo hubiese hecho un DMEC en ese caso, combinado con la facomulsificación,
y que es con la que tengo mayor experiencia. La que he realizado, inclusive los botones corneales ahora vienen precortados, es mucho más fácil. Y la verdad que uno de los grandes secretos que tiene es que el manejo del botón, uno tiene el miedo de que la cámara esté lo más estrecha posible, y mientras más estrecha es más fácil que se desdoble el botón. Ahí el inconveniente que tenemos es estar seguros que estamos colocando la parte endotelial hacia donde va, pero de la manera de como uno lo precarga ya puede tener casi que el 100% de la batalla ganada. Entonces, yo sí hubiese podido hacerlo combinado en ese caso. Sin embargo, la mayoría, tengo ya como 6, 8 pacientes en la misma situación, y todos deciden no hacerse el trasplante por múltiples factores. Y entonces siempre los tengo advertidos, y es lo que te digo, la mayoría de ellos han mejorado mucho la calidad visual y están bastante contentos con el resultado, y llevan más o menos, el de mayor tiempo tiene año y medio ya de seguimiento, no está asintomático completamente, fluctúa un poco a lo largo del día la visión, pero no es nada acentuado, y le ha permitido desempeñarse adecuadamente. Entonces, lo tenemos en observación. María Alejandra, ¿quieres hacer algún comentario? No, lo que iba a decir era del DIMEC, que generalmente ahorita ellos mandan el tejido marcado. Marcado ya. Marcado ya, sí. Y con la S, le ponen una S. Perfecto. Para que no te pierdas, porque la facilidad, ocurren dos cosas: que rota el tejido, y que cuando metas el tejido, se te salga por la incisión. Exactamente. Gracias a Dios nunca me ha ocurrido. Por eso, bueno, mi ayudante, yo lo llamo Pepe Grillo, porque cuando yo me pongo a mover el tejido con líquido, la doctora Baldó, ella me pone, saca líquido porque puede salirse el tejido. Pero entonces tomo el punto para que no se salga por la incisión. Pero es una de las cosas que puede ocurrir, y más en DIMEC, porque es un tejido muy delgado. Entonces, lo que puede ocurrir es que salga a través de la incisión. Es más, ellos prefieren ponerlo con un dispositivo que incluso el Banco de Ojos me lo regaló, me lo mandó, que el inyector es una capsulita de vidrio. Es como una capsulita, ¿cómo decirte? Como una pipeta de vidrio, y a través de eso entras el tejido, y entras por 2.4 la incisión, ¿no? O sea, bueno, no sé qué más. María Gabriela Noguera te estaba preguntando que el glide que usas entra a través de una incisión de ¿cuántos milímetros? Bueno, eso sí, yo entro, es una incisión de más o menos unos 4 milímetros, es grande, pero yo he pasado por todo. Entonces, si no tengo inyector, la verdad que, fíjate, hay algo que se discute, que entre el meterlo por un inyector, que es una incisión más estrecha, y comprimir el tejido, incluso se describe que puedes perder más células comprimiendo el tejido cuando estás haciendo un DISEC, que cuando haces una incisión un poquito más grande. Entonces, bueno, lo importante es controlar el astigmatismo, y probablemente no hacer la incisión tan corneal. Fíjense que si ven ahí la foto o el video, es una incisión más escleral. Entonces, para que tengas menos astigmatismo, y lo que puedes hacer es autosellante, de que la abres más adentro, en la parte interna, que en la parte externa de la esclera, de manera que metes el glide. Este glide lo vende la casa Hurricane, y viene, es el glide que puedes utilizar para que no se te vaya el cristalino del polo posterior. Pero lo utiliza, yo lo que hago es que coloco el tejido en el, no sé si, fíjense, déjenme ver si este video. Fíjense que incluso ustedes ven aquí que hay un poquito de presión, fíjense que el lente se vino hacia adelante, ¿no?
Pero ven, esto que estoy haciendo aquí es lo que me regaña Pepe Grillo. Porque se puede salir a través de la incisión. ¿Okay? Pero como este es un botón más grande, ahí tomo la sutura. O sea, vamos a ver si lo podemos adelantar un poquito. Pensé que tenía el glide, pero no, no es el que tiene el glide. Y a veces le pongo viscoelástico es para que no me fluya por aquí, aunque aquí después sé que tengo que tomar un punto, ¿no? Pero este no era el que tiene el glide. El video que quería, no, no es. Es el que tenga el glide. Este no tiene. Bueno, yo lo que hago, si el glide lo tengo aquí, coloco una gotica de viscoelástico, aquí coloco el tejido y lo impulso con una aguja 30 doblada, o puede ser un chopper. Yo tengo una pinza que es la que yo utilizo para todo, que la llamo la Y, también pudiera empujarse con eso. La idea es que no dañe el tejido, ¿no? Y aquí sí es importante, aquí generalmente es muy difícil que se te voltee el tejido porque es más grueso, porque es un DISEC, pero lo importante es en el DIMED que no se te voltee, ¿no? Aunque el DIMED, juro, lo tienes que meter como un tríptico, ¿no? Como un taquito. Sí. No sé si hay preguntas pendientes. Sí, que has tenido complicaciones infecciosas, de etiología infecciosa. Infecciosa nunca, gracias a Dios, Dios mío, no. Sí, bueno, inicialmente sí, bloqueo pupilar, creo que es el que ha sido más frecuente, y de rebublear, de colocar aire dos veces. Una, el ingeniero que le dije, y otro tenía que ser médico y un oftalmólogo, por cierto. Sí. Pero sí, la estadística de rebublear puede ser más grande en DISEC, pero sí, gracias a Dios he tenido solamente 2, pero infecciosas de verdad que nunca. ¿Y has tenido la oportunidad de hacer DISEC posterior al trasplante penetrante? Yo no. Sé que el doctor Luis Rodríguez sí lo hace, pero yo te digo una cosa, oye, a veces cuando yo tengo un penetrante y falla, o sea, tiene que ser estrictamente endotelial el fallo, porque es que ese es un paciente que le haces un endotelial y no va bien. Tiene que ser que su falla sea endotelial nada más. Pero generalmente esas fallas de trasplante no, cuando te llegan, no te llegan solo endotelio. Te llegan ya con, es que es importante, como les dije antes, para hacer un endotelial hay que hacerlo temprano. O sea, si ya tú tienes un tejido con pliegues, contracción que te alcanza ya el estroma, ok, lo puedes hacer, pero la calidad visual, el paciente cree que porque le estás haciendo un endotelial va a ver 20/20 o 20/25. Entonces, no, de verdad que he hecho otro trasplante, pero no endotelial. O sea, penetrante, pero no endotelial. Si tienes bulas, ya es contraindicación endotelial. Bueno, pero es que tienes que manejar otras cosas, o sea, porque fue la falla, si es un paciente que manejaba presiones altas, si es un paciente que no está bien controlado o paró el esteroides y hizo la falla, pero generalmente son pacientes que de entrada no fueron bien controlados o bien diagnosticados, son pacientes que tienen un glaucoma y le hicieron un penetrante, pero era un paciente que tenía que haberlo incluso hasta manejado con válvula o con una filtrante previa. Si no, la falla es segura. Yo tuve un paciente que me lo mandaron para un endotelial y ese paciente, cuando yo le estoy haciendo el endotelial, que me dijeron que estaba chévere, que estaba controladito y todo, cuando yo le estoy haciendo el endotelial, empezaron a salir pedazos de cristalino. Entonces, ahí tú ves la cosa, es un paciente que fue una cirugía complicada de catarata, su daño, entonces este es un paciente que después además tenía presiones altas, o sea, primero tiene que estar bien controlado para yo decidir hacerle el endotelial, si no,
va combinado. O sea, tiene que ser su control con válvula o filtrante, no sé. Generalmente yo no lo hago todo. Nosotros en el servicio está el especialista de glaucoma y generalmente uno lo maneja en conjunto. Pero fíjate, este es un paciente que me refirieron y yo confié de que todo estaba bien y en el momento quirúrgico empezaron a salir los pedazos de cristalino. Oh, Dios. Bueno, yo creo que, no sé si hay alguna otra pregunta por ahí que hayas visto, yo no vi. Este, Silfrido, ¿sigues en...? Bueno, otro último comentario ya de cierre, que bien esta María Alejandra lo recalcó, creo que es importantísimo el manejo de las expectativas del paciente. Y de verdad uno tiene que sentarse con el paciente, inclusive con algún familiar también que esté, y explicarle y repetirle cómo va a ser el tema del seguimiento y del control del paciente, porque como bien dice María Alejandra, los pacientes solamente escuchan lo que quieren escuchar. Solamente escuchan, bueno, sí, me van a operar y tengo oportunidades de ver mejor, pero hasta allí, lo que es la parte de las posibles complicaciones o dificultades en el manejo y los riesgos de que exista algún tipo de rechazo, de verdad que lo oyen y eso es algo que es importantísimo recalcarlo y más aún en estos momentos, ¿no? sí, sí, totalmente. Bueno, 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 creo que tenemos que hacer una repetición para que hable, para que Ángel para que hable. hable para que Ángel, hay hable que Ángel. invitarlo para el próximo jueves y podemos explorar, Oscar, para ver las posibilidades Sí, de de ampliar ampliar. la asistencia, el aforo al salón, ¿no? Sí. Sí, Adicionalmente a eso, seguimos abiertos para ver si hacemos estas reuniones con más periodicidad, sobre todo ahorita que tenemos tiempo de sobra en la casa, pues. Una de Sí, las razones por la cual se puso las 9 de la noche era que yo estuve toda la semana pasada viendo, yo tengo tres, tres proveedores de internet aquí en la casa y la mayoría de los tres, lo que es Internet uno y Digitel, los tres mostraban mayor estabilidad era a partir de las 9 de la noche. Por eso fue que logramos ponerlo a las 9. Sin embargo, yo creo que en vista de los problemas que tuvimos en Valencia o algo de eso, a lo mejor hasta más tarde vamos a vernos obligados en hacer estas conexiones. El día de hoy fue fatal la conexión en internet en mi casa, pues sobre todo en la tarde. De hecho, cuando tratamos de hacer la prueba, estaba muy inestable. María Alejandra puede dar fe de eso. Yo no sé si sí. digo, tú intentaste no, conectar. yo ni siquiera pude entrar, ni siquiera, verá que el internet en la tarde es terrible, mejora después de las 8 o 9 de la noche. Sin ir muy lejos, la declaración del impuesto que hice en estos días la tuve que hacer como a las 11 de la noche porque el internet no me dejaba ni siquiera entrar en la página. Entonces, creo que esa es la hora que lamentablemente por limitaciones territoriales vamos a tener que hacer los webinars, ¿no? Exactamente. Y entonces, bueno, para mañana está planificado a las 8 de la noche un webinar de glaucoma. Están todos cordialmente invitados. Ya les debe estar llegando la publicidad, si es que ya no les llegó. Vamos a tratar de ver si para mañana podemos tener algunas otras alternativas para tratar de aumentar la capacidad de los webinars. Del salón. Le agradezco enormemente a María Alejandra su disposición y vamos a ver si el jueves podemos realizar nuevamente esta sesión o ya lo planificaríamos posteriormente para la semana que viene. Muchas gracias, María Alejandra, de verdad que siempre Chao, agradecido. buenas noches a todos. Y Muchas gracias, María Alejandra. estamos en Buenas contacto. noches. Sí, también queremos, sí, se escucha, queremos también Sí, saludar a todos los venezolanos que estamos teniendo contactos con ellos, que se encuentran fuera de Venezuela. De verdad que es una emoción para nosotros verlos que están presentes en el chat y que de alguna manera siguen en contacto con la sociedad y con sus amigos que siguen teniendo aquí en Venezuela. De verdad que muchas gracias y buenas noches para todos. Un gran ahí abrazo. está Julio, San Cristóbal. Bueno, voy a retirarme. Feliz noche a todos Chao. y nos vemos mañana entonces. Feliz noche. Hasta luego.